en nuestro estudio y vamos a cubrir ahora el tema del modelo bíblico de hacer discípulos, hermanos. Okay. El modelo bíblico, gracias hermano, el modelo bíblico de hacer discípulos. Hay un modelo bíblico, hermano, y vamos a ver cuál es el modelo bíblico para hacer discípulos. Hay muchas metodologías humanas, estrategias humanas, pero el modelo es único y es dado en las Escrituras, y nosotros nos basamos en el modelo bíblico. Y vamos a conocer acerca de ese modelo bíblico, vamos a pedirle al Señor en oración que nos ayude en esto. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, gracias porque Tú nos dejaste ejemplo para que sigamos tus pisadas, Señor. Y nosotros queremos hacer discípulos de la manera como tú lo has expresado en la Biblia, Señor. Ayúdanos pues a entender los principios, Señor, de cómo hacer hacedores de discípulos a través de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos el modelo bíblico de hacer discípulos. Y vamos a ver lo que el hacer discípulos es y no es. Vamos a estudiar eso, bien importante. Y veamos entonces la primera pregunta. ¿Qué es el hacer discípulos? ¿Qué es el hacer discípulos? El hacer discípulo es el arte de transmitir tanto lo que somos como lo que hacemos, capacitando a nuestros discípulos a ir y hacer lo mismo. Es bien importante que nosotros entendamos esa definición porque es bien profunda. Dice allí, es el arte de transmitir o de pasar tanto lo que somos, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra vida diaria, capacitando a nuestros discípulos a ir y hacer lo mismo. O sea, que involucra a la persona, tanto la información como la persona, ¿sí? Cuando un carpintero enseña a un aprendiz, le proporciona el entrenamiento adecuado en el sitio de trabajo. Es en el sitio de trabajo en donde se le entrena. Él pone a su aprendiz al lado opuesto de una viga y le enseña a cómo medir, cortar, martillar. El aprendiz comete errores, pero poco a poco el que aprende. Y lo mismo ocurre dentro del discipulado bíblico, el modelo bíblico que nos enseña las Escrituras. El plan es que eventualmente su aprendiz se independice, aunque usted sea el primero a quien él acuda cuando tenga alguna pregunta. ¿Sí? Lo mismo ocurre entonces en el discipulado. En el discipulado nosotros vamos entrenando a las personas para que con la meta de que algún día lleguen a independizarse y hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo. Yo creo que el éxito de nosotros como ministros del Evangelio, y cuando hablo de ministros del Evangelio estoy hablando en general de todo el mundo, porque cada uno es un ministro del Evangelio, ¿sí? Que hay diferentes llamados, unos son pastores y pero todo el mundo está dentro del ministerio desde el momento en que puso su fe en Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? El éxito de un ministro es entonces, o una persona que está ministrando la palabra y está haciendo discípulos, el éxito es entonces no solamente tener hijos espirituales, sino nietos. Que esos hijos se reproduzcan y sucesivamente van haciendo más hijos y hijos espirituales, ¿verdad? Que vamos pasando la palabra de Dios. El hacer discípulo es el proceso de exponer nuestra vida cotidiana a quienes enseñamos mientras comemos, bebemos, lloramos y servimos juntos. Es increíble ver que los discípulos nunca le preguntaron al Señor cómo hacer discípulos. ¿Sabe por qué no? Porque lo vieron, lo experimentaron, caminaron con él, con el maestro. Y vamos a ver más adelante cómo se dio ese tipo de vida. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 20, del 36 al 38. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Ahí vemos cómo entonces Pablo haciendo discípulos, ¿verdad? En su viaje misionero. Y cómo él compartía sus lágrimas, servían juntos, bebían juntos. Eso es entonces el hacer discípulos. No solamente se comparte a través de la doctrina, que es bien importante, sino también a través de la vida.
Es llevando a la persona junto con uno para que finalmente ella se independice y haga lo mismo con otra persona. Y sucesivamente se va pasando, se va transmitiendo ¿qué? Se va transmitiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos que estamos hablando de una vida. Cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio, estamos transmitiendo la vida eterna. Estamos transmitiendo cómo una persona puede tener una relación personal con el Dios vivo. ¿Cómo entonces puede conocerlo personalmente? Y para eso se requiere no solamente llevarlo para que conozca a Cristo por la fe, sino también guiarlo para que crezca espiritualmente con el fin de que pueda llegar a discipular a otros y así sucesivamente, independientemente. Tiene que haber un proceso y en ese proceso involucra nuestras vidas. Aún en nuestros propios hogares, es bien importante, hermanos, que es por medio de nuestra vida con nuestros hijos que podemos transmitir esa información de una manera viva y eficaz. Caminando con ellos, estando con ellos. ¿Sí? Lo mismo entonces haciendo discípulos en las iglesias. Nosotros debemos de hacer el mismo parámetro. Es enseñar con la vida y el ejemplo. Esas son dos cosas vitales con las cuales nosotros podemos hacer discípulos. ¿Y es con qué? Con la vida y el ejemplo. Así fue que el Señor les enseñó a ellos. Él les dijo, venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Mire que se los dijo inicialmente, ellos no tenían ningún crecimiento espiritual, apenas habían puesto su fe en Jesucristo. Pero tanto la práctica como su vida fueron fueron el aula de clase para ellos. Mire, 1 Tesalonicenses capítulo 1, del 6 al 8, por favor. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea que el discipulado involucra, como vemos en Pablo, la inversión de una vida. No solamente la inversión de enseñar doctrina, sino de invertir nuestras vidas en las personas. Jesús invirtió toda su vida terrestre en los demás. Por favor, si lees 1 Tesalonicenses capítulo 2, del 13 al 14. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ahí está, entonces ellos imitaban el modelo como Pablo los discipuló a ellos mismos lo implementaron, lo aprendieron por la experiencia, caminaron con él, así como los apóstoles aprendieron de Jesús cuando caminaban con él. La práctica con el maestro es probablemente el principio más básico del hacer discípulos, permitiendo inmediatamente que el aprendiz se involucre en el proceso. Por eso Jesús hablaba con autoridad, dice la palabra de Dios, y no como los fariseos, ¿verdad? Porque vivía en medio de las personas, por eso las personas lo seguían a él, porque su vida, su inversión que tenía sobre las personas, cómo él amaba a las personas, cómo era sensitivo, cómo compartía, cómo comía, cómo se identificaba, provocaba en los oyentes interés, provocaba en los oyentes credibilidad y autoridad a lo que decía, porque lo vivía. Lo mismo nosotros. La práctica con el maestro es probablemente entonces ¿qué? El principio más básico del hacer discípulos. En muchos sentidos hemos perdido el arte de hacer discípulos y tenemos que entender por qué hemos perdido ese arte de hacer discípulos. Yo tengo un libro que se llama, y se lo recomiendo, se llama El mártir de las catacumbas. Y le habla de cómo los primeros cristianos fueron perseguidos durante la época de los primeros 300 años después de Cristo, ¿verdad? Y le muestran a ustedes cómo estaban dispuestos a dar su vida
por Cristo. ¿Por qué? Porque los perseguían y, mejor dicho, los ponían ¿en dónde? En el Coliseo, ¿sí? Y ve usted la persecución y usted ve desde niños hasta adultos, cómo vivían juntos, cómo lloraban juntos, cómo sus vidas realmente emanaban el principio bíblico del discipulado. A pesar de la persecución, en medio de la incomodidad de las catacumbas, ellos comunicaban las realidades del evangelio a tal punto que soldados romanos llegaron a convertirse por el testimonio de ellos. ¿Sí? Por eso dice que la sangre de los mártires es la semilla del cristianismo. ¿Sí? No solamente porque comparten la vida, porque comparten el evangelio para que las personas sean salvos a pesar de que sean ejecutados, sino que también su vida fueron ejemplares. Sus vidas fueron ejemplares de la autoridad que tenía Dios sobre sus vidas, que autenticaban el mensaje del evangelio. Dios no tiene otra carta de presentación que nosotros mismos. El apóstol Pablo dijo que nosotros somos cartas abiertas, somos ¿qué? Epístolas abiertas. ¿Sí? Dios nos puede usar de una manera grandiosa, hermanos. Y se necesita que el discipulado sea así. Que la gente sepa de que si Dios es amor, nosotros los amamos a ellos como Cristo nos amó. ¿Sí? Entonces, en mucho sentido hemos perdido el arte de hacer discípulos. Y vamos un poquito por qué hemos perdido ese arte, por qué no tenemos ese mismo arte. Es más, es impresionante cuando usted lea ese libro, yo lo recomiendo, cómo enseñar el evangelio puramente, así como lo sabemos nosotros hoy en día, como lo hemos aprendido, por la fe únicamente en Jesucristo. No tenía época de oraciones y época de cosas, nada. La fe en Jesucristo únicamente. Entonces hemos sustituido, este es el problema, hermano, hemos sustituido el hacer discípulos con el acto de hacer seguidores. O aún peor, estudiantes. ¿Sí? Hoy en día tenemos muy buenos maestros, no voy a decir que no, hay unos por ahí que son muy buenos, hermano. Pero lo que están haciendo es seguidores. ¿Sí? Se están haciendo de su nombre. Y déjeme decir una cosa, nosotros no estamos aquí para edificarnos nuestro propio nombre. Nosotros estamos aquí es para transmitir el nombre y levantar el nombre de Jesucristo en alto. Es necesario que nosotros decrezcamos y que Él crezca, como decía Juan el Bautista, ¿verdad? Él entendió muy bien la posición de su ministerio. Y dice por ahora que no hubo, Jesús dijo yo que no hubo más grande que Juan el Bautista. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre realmente en su humildad entendió muy bien su posición en el ministerio. Él llevó a muchos hacia la luz, hacia el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hizo ningún milagro, hermano, pero llevó a gran multitud hacia el Mesías. Porque estaba con ellos, pasaba tiempo con ellos. Ahora mira lo que dice aquí, hemos sustituido el hacer discípulos con el acto de hacer seguidores y aún peor estudiantes, como aulas de clase, maestros que enseñan y se ganan los aplausos de las personas y luego se van. ¿Sí? Pero ya no viven con las personas. ¿Sí? Hemos infundido una forma occidental de pensar en el modelo de hacer discípulos. ¿Sí? Hemos adoptado esa manera como los griegos, los grandes pensadores griegos comenzaron a hablar de existo, luego pienso, o pienso, luego existo. Puras personas que trataban solamente de ¿qué? De ganarse el conocimiento y los aplausos de las personas. Y esa metodología se ha metido dentro de las enseñanzas occidentales y ha venido y ha permeado la iglesia. Hemos entonces infundido una forma occidental de pensar en el modelo de hacer discípulos. Vemos el hacer discípulos como enviando a nuestros mejores hombres y mujeres a las escuelas de teología, con la esperanza de que volverán como profesionales capacitados. ¿Sí? Yo pienso que el modelo occidental se ha metido de tal manera que ha separado de por sí el conocimiento de la iglesia. ¿Y cómo? Haciendo de los seminarios identidades que sean separadas de la iglesia local. Y eso nunca lo quiso Dios que fuese así, ¿verdad? Por lo tanto, hay esa noción de que si queremos que nuestra iglesia mejor dicho, que pueda tener buenos hacedores de discípulos, necesitamos enviarlos a las escuelas de seminario y que allá los eduquen y luego vienen entrenados para ser discípulos. Pero no es cierto, hermanos, no es cierto. ¿Sí? Porque cuando uno va al seminario de hoy en día como se ve, ¿verdad? Quizá uno aprende buenas cosas, no decir que todo es malo, ¿verdad? Pero el conocimiento no lo ve uno en la práctica y se pierde el concepto del discipulado.
No hay vida. Cuando no hay práctica, no se ve el poder de Dios en la vida. Pierde credibilidad. Hay miedo de ir entonces ¿a qué? A hacer la gran comisión, porque es algo que usted no lo aprende en un aula de clase. Usted lo aprende de alguien que está con usted diariamente en su iglesia, enseñándole, saliendo afuera, estando con usted, pasando tiempo con usted, discipulando, enseñándole y haciendo demostraciones de cómo el Señor trabaja y cómo entonces usted puede también hacer las mismas cosas de la manera como se le ha enseñado, como decía Pablo a todos los de Tesalónica, ¿verdad? Pero hoy en día estamos más preocupados en qué grado tenemos como profesionales. Y tenemos el doctorado, tenemos el PhD, ¿cierto? En teología. Que en realidad hacer discípulos. Se nos ha metido esa en la cabeza que si no tengo el título no puedo. Y así no era con el Señor. Él dijo, venid de mí y os haré que hacedores, te haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí. En el modelo occidental los estudiantes son conducidos a aulas de clase donde se centran en tomar pruebas y escribiendo notas. Después de tomar el examen final en la clase, los estudiantes respiran un suspiro de alivio, venden sus libros y pasan al siguiente tema. Si yo me acuerdo, me decían que tenían que, cuando estaba en el seminario, tiene que tener listo, tiene que leerse 4 libros de teología sistemática, una cosa así gordota, ¿verdad? Y mañana es la prueba, mano. Sí, y uno trasnochado, hermano, y en inglés y maestría y todo eso. Y yo le decía, dame chance, que este no es mi primer lenguaje, el inglés. Y dice, no, aquí o pasas o te sales, ¿no? Aquí no, aquí todo el mundo es por igual. Sí, misericordia, ¿verdad? Tremendo, pero ¿qué pasa, hermano? Uno mete la información y alcanza a aprender algo, no voy a decir que no, pero uno lo hace. Se puede enfriar espiritualmente bastante porque uno necesita sacar la nota adelante. Está zarado por sacar la nota adelante. Más que por aprender, quiere uno memorizar y sacar adelante la nota. Sí. Así no era el modelo de Jesús. Jesús no mantenía diciéndole, estás mal, o sea, perdiste el examen. No, nada de eso, hermano. Les enseñó a medida que iban caminando con él. En el modelo occidental, los estudiantes entonces son conducidos a las aulas de clase, donde se centran en tomar pruebas y escribiendo notas. Después de tomar el examen final en la clase, los estudiantes respiran un suspiro de alivio. Sí, es cierto. Aunque de esta manera se acumula una gran cantidad de información, porque no voy a decir que no es cierto. No es hacer discípulos, no es, hermanos. Por eso tanta frustración de hermanos que son graduados de seminarios teológicos y pensaban que la obra iba a ser algo fácil, ¿verdad? Y no tienen ni idea, hermano, ¿sí? Porque es difícil. Y es más difícil cuando uno no sabe y no lo ha experimentado, no ha estado afuera, no ha estado allá, ¿sí? Jesucristo no mantenía ni en la sinagoga ni en el templo, Él mantenía afuera con la gente. ¿Por qué será, verdad? Porque quería ser discípulos, quería ser discípulos. Aunque de esta manera se acumula entonces gran cantidad de información, no es hacer discípulos. Enseñar a estudiantes no es un sustituto para hacer discípulos. Una reconsideración completa del asunto es a la orden del día, hermano. Está a la orden del día. El ejemplo de Jesús, vamos a tomar el ejemplo de Jesús. El ejemplo por excelencia de cómo hacer hacedores de discípulos. Jesús nos dio un ejemplo perfecto a seguir. Es bien bonito seguir a Jesús, hermano. Porque cuando nosotros vamos cada día viendo las escrituras yo trato como de meterme en las sandalias de los discípulos y caminando con ellos. Y usted experimenta lo que es realmente el hacer discípulos. ¿Sí? Y lo puede llevar en la práctica. El ejemplo de Jesús, vamos a verlo entonces. Jesús eligió expresamente a hombres ordinarios para ser sus discípulos. Mateo 4 del 18 al 22, por favor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron.
Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. O sea, ellos comenzaron a ver en Jesús a alguien totalmente diferente a lo que cotidianamente habían visto, ¿verdad? Ningún rabino hacía lo que él hacía. Todos mantenían allá en las sinagogas exigiéndole a la gente qué es lo que tenían que hacer y cómo deberían de venir, ¿verdad? Y también en el templo. Qué deberían de ofrecer y qué no ofrecer, y hasta negocio hacían de las personas, ¿verdad? Diciéndole, no, esa oveja que tú traes no está bien, pero tenemos unas aquí que te podemos vender que están perfectas para sacrificio, ¿verdad? Y hacían mercadería de la gente, ¿verdad? Pero en cambio Jesús afuera le decía, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Sí? El Mesías experimentaba entonces con su gente, con las personas que él estaba llamando, expresaba su vida, compartía su vida. Lo mismo nosotros debemos de hacer. Nuestro Señor no envió a estos hombres a la escuela para recibir entrenamiento para el servicio, sino que Él mismo caminó y habló con ellos durante varios años. ¿Sí? Es más, por eso lo dice allí en San Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Mire que el énfasis del discípulo amado Juan siempre es, caminó entre nosotros, hizo tabernáculo entre nosotros, no solamente para que seamos salvos, sino que para que caminemos con Él diariamente. Y vimos su gloria, gloria al unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, ¿verdad? Tremendo. También lo puede ver usted en Primera de Juan, por favor, vamos a Primera de Juan. Si lo puede leer, hermano, en Primera de Juan. Yo le digo de qué versículo. Primera de Juan capítulo 1. Si lo puede leer, por favor, hasta el versículo 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo, con su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, si ven lo personal que él cuenta de quién Jesucristo fue en su vida y es en su vida mientras estuvo caminando con él, muestra muy claramente una relación, una comunión, un conocimiento. Dice lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos escucharon, lo que hemos palpado. ¿Sí? Hermano, las personas para que puedan entonces crecer espiritualmente y tener un buen discipulado y para que nosotros podamos ser hacedores de discípulos, primero se requiere que nosotros caminemos con el Señor de la manera como Él caminó. Cuando nosotros entonces estamos llenos del Espíritu Santo y estamos caminando con Él de esa misma manera como Él está caminando con nosotros debemos de caminar con las personas. ¿Sí? ¿Por qué? Para que las personas puedan palpar y puedan ver y puedan experimentar el poder de Dios, puedan ver otras vidas transformadas, puedan ver cómo el Señor trabaja a través de un discípulo, para que ellos entonces también dicen, wow, no solamente estoy aprendiendo por medio de la Escritura, sino ahora estoy aprendiendo por medio de tu experiencia. ¿Sí? Y déjeme decirte una cosa, eso también es bien importante dentro del ministerio con nuestros hijos. Porque ellos pueden tener la información aquí y podemos introducir el método occidental para nuestros hijos y olvidarnos de nuestra familia y aplicar el método bíblico para afuera, a los demás, y podemos perder a nuestra familia. Yo siempre oro al Señor, Señor, ayúdame que mi hijo esté involucrado y que él vea el poder de Dios en acción afuera, para que él pueda confirmar lo escrito, lo pueda confirmar con su vista, como lo hizo Juan, con sus oídos y con el poder palpar y poder contar la experiencia de cómo Cristo obra afuera. ¿Sí? Bien importante que la familia esté involucrada en la gran comisión, hermanos. ¿Sí? Porque si yo voy por un lado y ellos van por otro, hermanos, vamos a perder el asunto ahí. ¿Sí? Tiene que haber un foco, pero para eso su padre tiene que experimentar la presencia de Dios. Demostrar realmente que está caminando conforme al Espíritu.
¿Para qué? Para que nuestra familia pueda ver el foco de la gran comisión. Nuestros hijos aprenden más por lo que ven hacer que por lo que escuchan de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que ven hacer es lo que ellos pueden confirmar de la palabra de Dios que es cierto. Y así es. Estos fueron los hombres que Él escogió, hombres sencillos, hombres pescadores, hombres sin letras, que muchos se les decía después de que maduraron, ¿y no son estos galileos? ¿Verdad? Hombres que no tienen letras y de dónde aprendieron semejantes cosas. ¿Y sabe qué identificaban ellos en él? Que habían caminado con Él, con Jesús. Cuando usted camina con Jesús, no importa qué grado de educación tiene, se le va a notar. Se le va a notar que caminó con Él. Se le notó a Pedro, se le notó a los apóstoles. Hombres pescadores se les notaban que caminaron con Él porque emanaban y reflejaban la vida de Él. O sea, que no pienses que porque no fuiste al seminario, que porque... Olvídate de eso. Eso es del occidente, eso viene del paganismo realmente, eso no viene realmente de las escrituras. De la escritura viene que el Señor puede hacer en ti grandes maravillas. Es un caminar diario con Él. Y de la misma manera que tú camines con aquel que está lleno del Espíritu afuera y que está discipulándote, hermanos, de igual manera seas tú motivado a imitar esas actitudes para que tú también puedas hacer lo mismo. Porque el mismo poder que Él tiene, lo tienes tú. Jesús confió en algunos hombres bastante débiles. Algunos testarudos, vemos que Pedro era líder, sí, pero hay veces se precipitaba para hacer cosas a la ligera, ¿verdad? Pero el Señor era paciente. Cada uno tenía sus actitudes y todos las tenemos, pero así todo el Señor nos ama y nos forma. Estamos todos en un periodo de formación. Una vez entonces hemos sido transformados por Cristo. Tenemos que renovar nuestro entendimiento diariamente, dice la palabra de Dios. Jesús confió entonces en algunos hombres bastante débiles al hacer la obra y sorprendentemente funcionó. Amén. Pues en verdad hemos sido ¿qué? Edificados. Por favor, lo lee, hermano. Efesios 6, 2, 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. También nos dice allá en 1 Corintios capítulo 3 que mire cada quien cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Pero déjame decirte, todo lo que tú edifiques sobre Él teniendo comunión con Él es piedra preciosa. Que no solamente se ve, que lo vas a ver tú, sino que lo van a ver todos los que te rodean, empezando con tu familia. ¿Sí? Y los de afuera. Él es piedra preciosa, hermano. Todo lo que tú edifiques sobre ese fundamento es piedra preciosa. Pero por lo opuesto, todo lo que tú edifiques sobre ti mismo o sobre personalidades o sobre personas y el foco no es Jesucristo, es como ¿qué? Como hojarasca y cosas pasajeras que se queman y no se ven, hermano. ¿Sí? Es pasajero. Debemos de ser edificados. Edificados quiere decir que es un proceso. Todos nosotros somos como pequeñas construcciones que estamos siendo edificados sobre el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Jesús siempre fue práctico en su discipulado. Su aula de clase era la vida misma. Utilizaba ejemplos muy comunes para la gente. Jesús tomó provecho de las oportunidades comunes. Marcos 13:1, por favor. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. ¿Qué utilizó? Utilizó allí de acuerdo al contexto, que ellos se maravillaban por los materiales y lo lujurio que era el templo judío, ¿verdad? Y aprovechó entonces lo cotidiano que ellos veían, la majestuosidad de lo que representaba entonces la presencia de Dios en ese tiempo. Y le dijo que no quedaría piedra sobre piedra para mostrarles a ellos la profecía, ¿verdad? Utilizaba eso, lo cotidiano, como plataforma de enseñanza. También utilizó entonces una semilla para enseñarnos acerca de su resurrección. Que de una semilla muerta, si no caía y moría, no salía vida, que de igual manera era la resurrección de entre los muertos.
Hasta hoy en día los científicos no saben cómo una semilla muerta sale vida. Es un milagro que ocurre diariamente y se puede experimentar, es observable, es repetitivo, es científico, es comprobado, pero no puede explicarse cómo. De igual manera la resurrección de entre los muertos. Cogía algo cotidiano y enseñaba algo maravilloso. Y eso es lo que necesitan ver nuestras familias, en las iglesias, empezando con nuestras propias familias, para que vean la correlación que hay entre la palabra de Dios y la realidad de la vida. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran, ¿qué? Pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Quién es el que se carga de hacernos, de moldearnos? Es el Señor. Y haré que seáis, es un proceso, que seáis que pescadores de hombres. Y sí que el Señor terminó bien la obra. Ellos nunca le preguntaron ni cómo predicar el evangelio, porque lo vieron predicado en él, ¿verdad? Ni cómo llevar a una persona a Cristo, porque lo vieron cómo llevó a muchos a Cristo. Ni tampoco cómo discipularlo, porque caminaron con él. ¿Sí? Lo que quiere decir, hermanos, que como padres que somos, no debe quedar ninguna duda en nuestra familia, escúcheme bien, qué es la evangelización y cómo hacerla. ¿Y qué es el discipulado y cómo hacerlo? Porque si lo hacemos como Cristo lo hizo, nuestros hijos serán como ¿qué? Serán como flechas en las manos del arquero, que serán lanzados ¿para qué? Para alcanzar este mundo y hacer lo mismo, hacer discípulos. Es importante que integremos nuestras familias a la gran comisión. Es el sentido de por qué existimos, hermanos, honestamente. Sea lo que hagamos, hagamos todo para el Señor. Y si nuestros hijos tienen esa visión, hermano, la gran comisión va a ser exitosa en la iglesia. Porque lo que hagamos como individuos en la familia va a suceder en la iglesia, hermanos. No separen las dos cosas. Usted está 100% en el ministerio donde quiera que esté. La cosa es, está caminando con el Señor para que entonces los demás vean qué es el discipulado. Bien importante. Mucho antes de que Jesús diera la gran comisión en Mateo 28, dio a sus discípulos otra comisión e hizo el seguimiento correspondiente. Aquí el Señor nos muestra un ejemplo de cómo lo iba haciendo poco a poco con ellos, cómo los iba preparando para esa gran comisión cuando Él iba a ascender a los cielos. En esta mini comisión Jesús envió a los 12 discípulos para alcanzar y enseñar a las ovejas perdidas de Israel. Por favor, Lucas 9 del 1 al 6. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y aquí está la falla en la enseñanza occidental común de los seminarios. Nos enseñan, pero no nos dicen cómo hacerlo, porque no lo hemos visto en ellos. ¿Sí? Jesús no los mandó a hacer algo que no lo vieron hacer a él primero. Mire, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Él ya había echado demonios, ya lo vieron cómo se hacía. Y para sanar enfermedades, vio entonces cómo él sanaba enfermedades, obviamente el que les daba el poder para hacerlo. Y los envió a predicar el reino de Dios. Ellos vieron cómo predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino. Ellos vieron que él no tomó nada para el camino, hermano. ¿Sí?
Entonces para ellos no era algo, Él no lo estaba enviando a algo desconocido. Él los envió a algo que ellos ya estaban ya familiarizados para hacer. Lo mismo nosotros debemos de hacer con nuestras familias y también debemos de hacer con la iglesia cuando salimos. Que nuestros discípulos cuando los pongamos a hacer algo es porque ya están familiarizados, porque ya vieron en nosotros hacerlo. Y entonces estarán preparados poco a poco de nosotros hacer el seguimiento para finalmente dejarlos que lo hagan ellos mismos. Dice que vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Lucas 9:10. Es la importancia del seguimiento. Él les hizo el seguimiento y luego entonces, ¿qué pasa? Ellos le contaron todo lo que el Señor había hecho. Porque cuando nosotros invertimos en las vidas de las personas, nosotros en realidad le estamos contando a ellos qué es lo que el Señor hace. Y cuando ellos lo hagan, ellos automáticamente van a querer hacerlo. ¿Por qué? Porque lo vieron de nosotros hacerlo. Cuando los 12 discípulos que que había enviado, regresaron, Jesús tomó el tiempo para escuchar todas sus historias, una retroalimentación de cómo les fue. Eso es lo que hemos de hacer, poco a poco irlos dejando ir. Les damos una tarea que hacer, ¿verdad? De cómo hacer lo que ya vieron que se les enseñó a hacer. Y luego hacemos entonces un seguimiento para ver cómo les fue. Escuchamos sus testimonios. Hacemos ajustes en ciertas cosas que tuvieron dificultad. ¿Sí? Y por eso dice que cuando los discípulos que Él había enviado regresaron, Jesús tomó el tiempo entonces para escuchar todas sus historias. Debemos de tomar tiempo para escuchar las historias de aquellos que han salido y han hecho discípulos y que están entonces implementando esto de hacer discípulos. Pero queremos escuchar testimonios. Los testimonios edifican, hermano, porque hablan de la experiencia real del caminar con Cristo. A pesar de su inmensa popularidad y todas las demandas de su tiempo. Imagínense Jesús las demandas que tenía. Increíbles demandas, tanto de los incrédulos como las demandas y la persecución que tenía por medio de los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Y las demandas que tenía él en cuanto a la presión del ministerio y aún la gente que lo buscaba solamente por señales. ¿Qué demanda no tenían? Demandas por todo lado. Jesús hizo un gran esfuerzo, sin embargo, para reunirse con sus discípulos en privado. Eso nos dice mucho a nosotros, hermano. No importa en qué faena tan ocupado estemos, hermano. Necesitamos sacar tiempo en privado para compartir con nuestra familia. Para compartir entonces también con nuestros discípulos que estamos haciendo en la iglesia. Para escucharles dónde están, cómo les ha ido, para escuchar sus éxitos y gozarnos juntamente, como también escuchar qué les pasó, o cómo se desanimaron, o qué hicieron que no estaba bien, para corregirles, para ayudarles. Lucas 10, del 1 al 24, otra gran historia exitosa de hacer discípulos. Vamos a verla. Lucas 10, del 1 al 16, nos cuenta que Jesús envió a 70 discípulos más. Aunque estos discípulos habían sido instruidos por Jesús durante algún tiempo antes de ser enviados, Él les dio algunas instrucciones de último momento. Mire, hermanos, no se trata de la cantidad, se trata de la calidad y la capacidad que Dios le dé a usted para invertir tiempo en las personas. Así sea uno, déjeme decirle, usted puede llegar a ser exitoso. Así sean 2, 3, 4. Pero también si usted coge un grupo demasiado grande, hermanos. Mire que el Señor escogió los 12, ¿verdad? Y gastó tiempo con ellos, invirtió tiempo, porque gastar es muy diferente, ¿no? Invertir es diferente. Invirtió su vida en ellos. ¿Sí? Y las invirtió en ellos siendo el Señor que es perfecto, el discipulado es perfecto, invirtió en 12. Hay veces queremos salirnos más de los 12 nosotros, ¿verdad? Si el grupo es pequeño, no nos desanimemos. Si el Señor, siendo el Señor del cielo, tuvo 12, ¿por qué nosotros tenemos que tener 20, 30, si no, no hay nada? No, hermanos. Por eso el escuchar el testimonio de una persona que usted ha discipulado es grande, hermanos. ¿Sí?
Entonces Jesús envió a los 70 y les dio algunas instrucciones a los últimos. Lucas 10:1, el hacer discípulos debe ser efectuado por un equipo de 2 en 2. De 2 en 2. ¿Sí? De 2 en 2. Mire que Jesús no forzó a nadie. Él le dijo al principio a los discípulos, venid y os haré pescadores de hombres. Él nunca los obligó a que vinieran con él. ¿Sí? Pero como vieron quién era él y como vieron lo que él hacía, estos dijeron, yo quiero ser como él. ¿Sí? No solamente ser creyente, yo quiero ser como él. ¿Sí me entiende la gran diferencia? Yo quiero ser como él. El discípulo debe ser como el maestro. Debe tratar de querer ser como el maestro. Ese es lo natural que debe de ser. ¿Sí? El hacer discípulos debe ser efectuado por un equipo de 2 en 2 y lo envió de 2 en 2 en la comisión de los 70. Lucas 10:2. Jesús les dijo que oraran para que Dios enviara más obreros. Por favor, lee Lucas 10:1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿El 2? Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Si bien el Señor no solamente los envió de 2 en 2 y los llamó de 2 en 2, sino que también les dijo entonces, él oró, ¿para qué? Para que el Señor enviara más obreros a su obra. En lugar de nosotros quejarnos, debemos de orar. Es que pastor, es grande la cantidad de gente que debemos de alcanzar, pero son tan pocos los interesados. ¿Sí? Pues bien, oremos. Ninguno de ellos se lamentó. El Señor les enseñó, nos enseña a nosotros también, hermano, que no hemos de lamentarnos ni mirar los pocos que están siendo edificados, los que están siendo discipulados. Debemos de orar al Señor que Él envíe más obreros a su obra. Él sabe muy bien cuántos obreros se necesitan para alcanzar su obra, pero Él le gusta escuchar de nosotros que tengamos ese mismo sentir de Él, que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. A Él le gusta que se lo pidamos, porque al que se lo pide se lo va a conceder, porque está pidiendo algo que es bíblico, algo que va en paralelo, va alineado con el deseo de Dios. Debemos de orar para que el Señor envíe más obreros a su obra. ¿Sí? Lucas 10:3, por favor. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Ahora les advierte el peligro, ¿verdad? El discipulado es algo que usted recibe gozo, usted se entusiasma, pero también hay una advertencia, hermano, que no es fácil el hacer discípulos. Nos va a costar algo. Por eso dice que niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Le dice a las personas que ya son creyentes, el discipulado nos va a costar algo, pero vale la pena que nos cueste. ¿Cierto? Porque es cuando la gente ve que nos cuesta que la gente cree el mensaje. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Es a través de aquellos que les costó la vida que muchos han llegado a creer. ¿Sí? Dice que lo va a poner en medio de lobos. ¿Sí? Lucas 10:4, por favor. No llevéis bolsa ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Les dijo que no deberían detenerse ni preocuparse por comida, refugio y dinero. En esa época, hermano, no quiere decir que no le hablen a nadie ni le paren bola a nadie, ¿verdad? Lo que está diciendo él es que por lo regular durante la vida bíblica de los tiempos de Jesús, la gente era muy hospitalaria y cuando usted hablaba con una persona era realmente de sentarse, quedarse y la agasajaban, le daban hospitalidad, comida y todo eso. Era para largo. No, el obrero debe centrarse a qué es lo que va, hermanos. Eso nos enseña el Señor, ¿sí? Y por eso le dice ahí, pero tampoco deben de preocuparse de comida, refugio y dinero. Lucas 10, del 5 al 15, por favor. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa.
Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y en ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaún, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Muy bien. Entonces muestra muy bien cómo el Señor les dijo a ellos que no se preocuparan por comida, refugio y dinero. ¿Por qué? Les quería mostrar a ellos que el caminar por la fe y el obedecer su palabra era lo más importante y lo demás iba a ser añadido. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás, todo lo demás será ¿qué? Añadido. Porque Él prometió que todo aquel que me confesare delante de los hombres, está hablando del discipulado, ¿verdad? Yo le confesaré delante de mi Padre, y está hablando en el contexto de sus necesidades. Le iba a mostrar de cómo ellos se preocuparan solamente y se centraran en el reino, Él le iba a proveer para todo lo que era necesario para el camino, hermano, ¿sí? A mí me ha sucedido que cuando salgo a evangelizar, cuando salgo a una discipular a las personas, de repente las personas se van parando y le provoca una comidita, pastor. Le provoca esto, le provoca lo otro, ¿verdad? Y sale uno almorzado, sale de todo, ¿no? ¿Verdad? Pero porque está centrado en la palabra de Dios, ¿sí? No estamos de visita, lo que está diciendo a ellos es, no se la pasen de casa en casa, no, el foco no es estar de visita, el foco es hacer la gran comisión, ¿verdad? Es anunciar el reino, es anunciar entonces la salvación por medio del evangelio de Jesucristo. Lucas 10:16, por favor. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, ¿qué pasa? El Señor está mostrando muy claramente ahí que Él les habló de no tomar el rechazo personalmente. Quien rechazaban en realidad era Él. Y eso es bien fundamental que debamos de aprender, porque por ahí es donde comienza entonces la persecución, ¿verdad? Comenzamos también nosotros a tomarlo personalmente. Ah, pero mira cómo me rechazaron, mira cómo, ¿viste cómo me aventó la puerta? O ¿sí viste cómo estaba mirando el reloj? O ¿sí viste cómo nosotros, y parecía que estaba escuchando, pero realmente no estaba? Hermanos, acuérdense que a quien están rechazando no es a usted o a mí, están rechazando es al Señor. Como igualmente usted va a encontrar personas que van a estar felices y agradecidos porque han encontrado en Jesucristo el Salvador de sus vidas, ¿verdad? Lucas 10, de 17 al 24, por favor. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces el Señor les dice algo allí. Llegaron ¿qué? Gozosos, diciendo que wow, cómo reprendían los demonios y salían en el nombre del Señor. Pero luego el Señor les dice que no regocijéis porque los demonios salen, sino más bien porque vuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. ¿Qué quería el Señor decirle con eso? ¿Sabe qué le estaba diciendo a ellos nuevamente? Le estaba diciendo el foco real por el cual usted debe causarle más regocijo. No es tanto lo que usted puede hacer en mi nombre, sino las personas que han puesto su fe en Jesucristo. ¿Sí? Es realmente las almas que deben estar más regocijados de aquellos quienes pusieron su fe en Jesucristo como Mesías, que en realidad los tantos demonios que habían sacado. Lo que demuestra que apenas estaban creciendo espiritualmente, ¿verdad? Estaban creciendo espiritualmente, se dejaban maravillar por el gran poder, que es posible que nosotros también de vez en cuando nos estamos maravillando por eso más que por las almas que están siendo salvas. ¿Y cómo sabemos que esa es la interpretación? Porque después va diciendo que bienaventurado porque tú no se lo revelaste a los sabios y entendidos, sino se lo revelaste ¿a quién? A los niños. Está hablando de la salvación, de las almas, es lo más importante. ¿Sí? Lucas 10, 17, entonces los discípulos regresaron con gran entusiasmo y Jesús escuchó su informe. Para ser discípulos debemos escuchar el informe de aquellos que han sido enviados para que hagan discípulos, para que compartan el evangelio. Lucas 10, del 18 al 20, vemos entonces, como leyó el hermano, que Jesús evaluó lo que dijeron, dándole la apropiada enseñanza, amonestación y aclaración. ¿Sí? Tiene que haber una retroalimentación de cómo les fue. Bien importante para animarlos. Que yo he visto que el patrón de la iglesia moderna de hoy es, los hermanos van y el pastor o el líder nunca les dijo cómo les fue. ¿Cierto? Y eso también desmotiva. ¿Sí? Desmotiva. Lucas 10, del 21 al 22. Entonces el Señor se regocijó con gran alegría y dio gracias a Dios de lo que los 70 habían sido capaces de lograr. ¿Sí? Y sí que les digo que vio a Satanás como cayendo como un rayo, ¿verdad? Pero le recordó que el énfasis debe estar en las almas que han sido salvas. Y recordándole nuevamente que fue en lo que ellos debían de regocijarse más, que su nombre estaba escrito en el libro de la vida, o sea que habían sido salvos. En toda la Biblia, esta es la única ocasión donde vemos a Jesús regocijarse. Aquí Él no solo se regocija, sino que está lleno de gozo del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque no hay más gozo que ver que otros están haciendo lo que usted hace. ¿Sí? Oye, y eso es algo que hemos de aprender. Y algo que he aprendido a través también de DM2. El ver el gozo de otros que están haciendo discípulos a otros y otros y otros y otros, en lugar de yo ser el predicador y tener grandes audiencias. No, ese es el concepto occidental de edificar tu nombre, ¿verdad? Aquí mi nombre no vale nada, aquí lo que vale es el nombre de Cristo. Amén. Y el nombre de Cristo es el que se debe ser exaltado, hermanos. ¿Sí? El contexto indicaría que se regocijó al tener una visión de primera mano del hacer discípulos en funcionamiento. Ya estaba rodando su plan. Hermano, ¿cuántos de ustedes están viendo rodando su plan poco a poco? Ustedes que ya llevan como 4 años algunos, ¿verdad? Implementando el discipulado y están empezando a ver el funcionamiento de algunos discípulos. No pierda el foco, que ese es el foco, hermanos. Es ver cómo se está transmitiendo el discipulado a otros, cómo otros están haciendo lo que usted está haciendo. Ese es el verdadero gozo. Ese es el verdadero gozo y la única manera, y bíblicamente hablando, que verdaderamente podemos alcanzar al mundo como el Señor quiere que lo alcancemos. Lucas 10, del 23 al 24. Entonces Jesús se reunió en privado con su círculo íntimo de discípulos y les dijo que fueron bendecidos al haber sido testigos de lo que había sucedido. ¿Sí?
Es que una cosa es enseñar lo que Dios puede hacer, otra cosa es que ellos lo vean Dios haciéndolo. ¿Qué habían atestiguado? Miremos. Atestiguaron de primera mano cómo lograr hacer discípulos. Los discípulos vieron un pequeño ejemplo que probaba el hecho de que la gran comisión en efecto sería exitosa. Qué bien cuando usted ve que una persona está empezando a ser discípulo y que usted fue que los discipuló a esa persona. Usted ve cómo entonces la gran comisión está siendo exitosa. Pablo usó este principio de hacer discípulos con Timoteo. ¿Sí? Con Timoteo. ¿Seguimos? Y vamos a ver entonces cómo es esto con Timoteo. Veamos 2 Timoteo capítulo 2 del 1 al 3. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tremendo. Y mire que todo exactamente lo que él le ponía y le encomendaba a Timoteo hacer, era algo que él ya lo vio hacer. No solamente que lo aprendió aquí, lo vio hacer. El aula de Pablo fue entonces el lugar del mercado, ¿verdad? Él levantaba tiendas, él lo vio hacer. Por lo tanto, ahorita él decía, yo también lo puedo hacer porque yo lo vi que fue posible en la vida de Pablo. No esperemos que nosotros los líderes, personas que estamos en el liderazgo de una iglesia, hermano, no pensemos que las personas quieran hacer algo que no han visto en nosotros hacer. Eso sería injusticia, hermano. ¿Sí? Entonces, veamos el modelo ejemplar de Pablo cuando discipuló a Timoteo. 2 Timoteo 2, 1a. Tú, pues, hijo mío. Mira el énfasis. Tú. Hay un fuerte énfasis en el pronombre tú de esta frase. Levanten la mano aquí los que creen en Jesucristo como Salvador. A todos, ¿verdad? Y yo le digo una cosa. Tú es la persona que Dios ha encargado para que tú hagas discípulos. Tú, no el pastor, no los líderes, tú, cada creyente es llamado a ser discípulos. Pablo está señalando claramente que una tarea importante descansaba sobre los hombros de Timoteo. Ese tú involucra una responsabilidad. Cristo invirtió su propia vida en el Calvario. ¿Para qué? Para que tú la inviertas en los demás. La satisfacción espiritual viene cuando nosotros invertimos nuestra vida en los demás. Jesús nunca pensó en el consumo de las vidas para su propio beneficio. Él pensó en la inversión de su vida en el bien de los demás. ¿Sí? Lo mismo nosotros, hermanos. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es nuestra inversión, la inversión de nuestra vida en ellos. Invertirles a Cristo en ellos. De lo que vivimos con Cristo, les lo podemos dar a ellos para que lo vivan. De lo que yo no viva de Cristo, yo no se lo puedo dar a ellos que lo vivan. ¿Sí? Por eso el ejemplo es bien importante. Para que el discípulo tenga credibilidad de que Cristo realmente está en control de las circunstancias. Que puedan ver el poder y la autoridad del Espíritu Santo, que lo que dijo la gran comisión se logra porque lo han visto ver de su maestro, ¿verdad? Pablo está señalando claramente entonces que una tarea importante descansaba sobre los hombros de Timoteo. Esa tarea descansa sobre tu hombro y sobre el mío, mujer, hombre, niño o joven que ha creído en Cristo. Esa tarea es responsabilidad nuestra. El discípulo no es algo que se debería ceder. El discipulado no es algo que se debería ceder para otro que lo haga. Si has sido enseñado, es tu responsabilidad ir y hacer discípulos. Al que más se le da, más se le requiere. ¿Sabe por qué? Porque puede dar. No es que Dios está exigiéndole que usted dé que lo que no puede dar, hermano. Si usted no ha sido enseñado por otro, obviamente no puede dar y tiene toda la excusa. Déjeme decirle. Pero todos los que están aquí, ninguno tiene excusa.
Porque Dios espera que usted dé lo que se le ha dado, hermano. Amén. Timoteo era un pastor de pastores. Él iba a las iglesias donde el apóstol Pablo había comenzado un ministerio y terminaba la obra mediante la enseñanza adicional y el nombramiento de pastores y ancianos. Él ayudaba entonces, Pablo plantaba, pero entonces él ayudaba a establecer la iglesia, ayudaba a que se edificase entonces en el Señor Jesucristo, discipulándolos, nombrando pastores y ancianos, encargando la obra a hombres fieles para que hagan a discípulos. 1 Corintios 4:17, por favor. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Amén. Y qué bueno escuchar de aquí testimonios de cómo algunos han sido enviados para enseñar a otros, afuera, hermano, aún a otras iglesias, aún a otros terrenos, hermano, ¿verdad? No perdamos el foco, ese es el foco del Señor, es el foco del Señor. Veamos otro ejemplo, Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Sí ve? Tremendo, muy bueno. Establecer a los ancianos, establecer un liderazgo fuerte, maduro, ¿sí? Para encomendarles y encargarles, ¿para qué? Para que hagan la labor a otros. Segunda de Timoteo 2:1b, tú pues, hijo mío, usted y yo somos ¿qué? Somos hijos de Dios primeramente, pero ciertamente Pablo lo sentía que era hijo espiritual de él, porque Pablo fue el que entonces lo llevó al crecimiento espiritual, después de que su abuela Loida y después de que su madre Eunice lo formaron y él pudo poner su fe en Jesucristo desde la niñez. Él tenía un modelo no solamente de Pablo, de una persona de la iglesia, por decirlo así, sino también de su casa, hermanos. Es más, cuando lo exhorta, le dice que recuérdese de la fe que una vez estuvo en la abuela Loida, que también estuvo en tu madre Eunice y que también está en ti, amén. ¿Cuántos de aquí, levante la mano, son personas que han tenido la oportunidad de crecer en un hogar en donde sus padres son cristianos y le han enseñado la palabra de Dios desde pequeños? Amén, mire. Y sabe una cosa, todos los demás nosotros, mira que fueron pocas las manos en comparación a la cantidad de gente que hay aquí. Pero sabe una cosa, ese porcentaje puede cambiar. En lugar de ser la minoría, puede ser la mayoría de la próxima generación. Si esa pregunta se le hace a nuestros hijos. Amén. Porque tu padre y tu madre, tienen ustedes la responsabilidad de hacer crecer a sus hijos en el Evangelio. No solamente llevarlos al conocimiento de la salvación de Cristo, sino también dirigirlos a través de un discipulado práctico afuera, que ellos vean el poder de Dios para que ellos también lo puedan ejercer. Y que no solamente sean personas que sean simplemente que vienen a la iglesia, absorben y se van. Y que dividen su iglesia en secular y religioso. No, hermano, no queremos eso. Y eso es lo que está lleno en las iglesias hoy en día, ¿verdad? No hay vida secular o religiosa para el cristiano. Hay vida cristiana porque ya estamos en Cristo. Somos nuevas criaturas. Todos somos ministros. Somos llamados para anunciar las victorias de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, hermanos. La relación entre Pablo y Timoteo era un vínculo de padre a hijo. Él cogía a alguien de la iglesia y comenzaba a discipularlo desde pequeño, ¿verdad? En el caso como de Timoteo. Maestras de escuela dominical, ustedes están invirtiendo, así sean 1 o 2 niños que están escuchando, ustedes están invirtiendo en esa persona. Y ellas se van a acordar cómo ustedes estaban ejerciendo el discipulado. Cómo veían en poder y en práctica la verdad de la palabra de Dios. De seguro que ellos van a querer imitarlo a usted. Ellos ven y lo que aprenden lo ven más por lo que ven y palpan que por lo que escuchan de la palabra de Dios. La palabra de Dios se confirma en las acciones.
Jesús confirmaba su ministerio con sus milagros y prodigios. Pablo demostró su ministerio a Timoteo a través de las manifestaciones del Espíritu Santo, con poderes y milagros y prodigios. ¿Sí? Claro que era apóstol, necesitaba esos milagros y prodigios, ¿verdad? Pero también lo modelaba estando con ellos, llorando con ellos, estando en cárceles, estando en persecución, recibiendo el látigo, recibiendo de todo, hermano. ¿Sí? Ellos lo vieron y por eso Timoteo se le está encargando esta tarea, ¿verdad? Tenemos que abordar la formación de discípulos de la misma manera. Debe haber un vínculo familiar espiritual. Nuestra verdadera familia debe ser la familia de Dios. Dejemos de estar lamentándonos muchas veces por aquellos familiares allegados de nosotros, familiares de la carne, ¿verdad? Que no han querido creer y ya le hemos compartido el Evangelio muchas veces, lo han visto y le hemos dado testimonio y no quieren. Yo he visto personas que no se enfocan en discipular a otras personas simplemente porque están enfocados todo el tiempo en tratar de convertir a su padre, en tratar de convertir a su madre. No, nosotros no podemos convertirlos, es el Señor. Dedíquese, hermano, que nuestra verdadera familia está en los cielos, hermano. Y la verdadera familia son aquellos que han creído en Cristo. Jesús nos dijo algo bien interesante cuando aún su propia madre y sus hermanos y hermanas habían perdido el foco de lo que es entonces ser un creyente. Algunos de ellos todavía no eran creyentes, pero su madre sí lo era, hermano. Pero ella ha perdido el foco, así como tú y yo lo podemos perder. Perdieron el foco cuando él estaba en el templo, ¿verdad? ¿Acaso no sabías que en los negocios de mi padre debía estar? ¿Cierto? ¿Por qué dicen dónde estoy yo? Era porque ellos ya sabían de dónde debiera estar. Lo que pasa es que estaban haciendo otras cosas, hermano. Estaban más preocupados de las ceremonias y de las fiestas y de todo esto, de las cuestiones ceremoniales, ¿verdad? Que de la sustancia misma que era su propio Hijo, Jesucristo, ¿verdad? Tremendo. Podemos perder el foco muy fácilmente, hermanos. También cuando le dijeron, ahí está tu padre y tu madre te buscan. ¿Y qué dijo? ¿Quién es mi padre y mi madre? ¿No son aquellos, señalando a los discípulos, que hacen la voluntad del Señor? Hermano, yo le digo una cosa. La Biblia también dice que hay amigo más cercano que nuestro propio hermano, ¿verdad? Quiere decir, hay personas que han creído en Cristo, que usted desarrolla una intimidad tal en el discipulado, que usted tiene más confianza en Él que en su propia familia, hermano. Es verdad, ¿sí? Es verdad. El Señor nos llama a las prioridades. Porque dice el que ama más a padre o madre no es digno de mí. No está diciendo que debemos de dejar a nuestro padre y madre, no. Sino es que no debemos de insistir cuando ellos cierran la puerta en esa cuestión espiritual. Seguimos dando testimonio y todo, pero debemos de enfocarnos en lo que el Señor nos llamó, hermanos. ¿Sí? Tenemos que abordar la formación de discípulos de la misma manera. Ese vínculo familiar, estamos unidos, hablamos una misma cosa. Un mismo Dios, un mismo bautismo, ¿cierto? Un mismo Padre tenemos todos nosotros en el Señor Jesucristo. Pablo dijo a las iglesias de Tesalónica, mire, 1 Tesalonicenses capítulo 2, del 10 al 11. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Esto nos habla de sensibilidad con el discípulo. Como padre e hijos, ¿verdad? Como padre a hijos y como hijo a padre, nos habla de la confianza también. Debemos de ser sensibles, cariñosos, motivarlos, no desanimarlos, alentarlos, ¿cierto? Debemos también de exhortarlos cuando no están haciendo las cosas correctas, pero como un padre lo hace a su hijo, ¿verdad? Así como Jesús lo hace con nosotros, nuestro Padre Celestial. Es muy fácil conformarse con la relación profesor-alumno, pero tenemos que cambiar nuestra metodología para adaptarla lo más posible al modelo bíblico. Lastimosamente la impresión, quizá no directa, aunque algunos seminarios lo dicen directamente, ¿verdad? La impresión que nos dan a nosotros los estudiantes es que tú no te puedes relacionar mucho con la congregación, que porque te pierden el respeto, o porque, mejor dicho, van a conocer cosas que no debieran de conocer. O sea, eso no está bien. El Señor andaba entre la gente,
No tenía nada que esconder. Tenía mucho que enseñar con su propia vida. Más que lo que decía. Lo mismo nosotros, hermano. Segunda Timoteo 2, 1c, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. El discipulado requiere esfuerzo, hermanos. Y por eso se requiere que usted descanse en la gracia de Dios, porque requiere de la naturaleza sobrenatural de Dios el hacer discípulos, mi amigo. ¿Sí? Es un extenuante trabajo, es duro, requiere fuerza sobrenatural que Dios, gloria a Él, nos la da si estamos dispuestos a asumir la responsabilidad. La frase esfuérzate en endunamo es en realidad una palabra compuesta formada por las palabras en y fortalecer. Mira que te mando, dice el Señor. Léelo por favor. Juan 1:9. Josué 1:9, perdón. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Por qué podemos ser fuertes? ¿Cómo podemos nosotros manifestar la fortaleza? Reconociendo la presencia de Dios en nuestra vida. Es la manera de recargarnos y coger esfuerzo sobrenatural de Dios, poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor lo dijo, hermanos. Esperaos en Jerusalén hasta que seáis vestidos de poder desde lo alto, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Porque requiere poder sobrenatural para este extenuante trabajo, hermano. ¿Sí? Y lo primero que hemos de reconocer es la presencia de Dios, así como Josué ya había pasado, Moisés ya había muerto. Y la gente todavía seguía lamentando la muerte de Moisés. Y por eso cuando empieza Josué, el capítulo 1 dice, ya habiendo muerto ¿quién? Moisés. O sea que él lo tomó como un hecho, ya murió Moisés, ahora como yo fui discipulado, ¿a quién? Como yo vi cómo dirigía al pueblo de Israel, Moisés, y cómo él me encargó ese ministerio a mí, ahorita yo voy a acudir al Dios que él acudía, que es mi Dios personal, y que ahora me ha dado me ha encargado esa tarea de llevar toda esta nación hacia la tierra prometida. ¿Y qué hizo primero él? Reconocer la presencia del Señor. Mira que te mando que te esfuerces, le dice el Señor, y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vaya está el Señor con nosotros. El problema es que no siempre reconocemos que está con nosotros. Entiéndanme bien, no que no esté con nosotros en la salvación. Siempre sabemos que Él nunca va y viene. Él siempre está. Estaré con ustedes todo el tiempo hasta el fin. Sino que hay veces no lo reconocemos en medio de la situación, hermano. Pensamos que está fuera de control la situación. Porque cuando uno se hace discípulos, hermano, hay veces piensa uno que las cosas están fuera de control. Y verdaderamente, como dijo Brett, están fuera de nuestro alcance humano, pero no del divino. El Señor está en control de la gran comisión. ¿Cuántos los creen? Amén. Así es. Efesios 6:10, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí ve? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? ¿Y cómo el Señor nos puede alimentar o darnos fuerza? Con su palabra, hermano. Alimentándonos de su palabra. Porque su palabra nos da entonces que nos aviva su presencia, nos recuerda su presencia, nos recuerda su control, nos recuerda su paciencia, nos recuerda todo esto, hermano, que se requiere para ser discípulos. Como palabra compuesta, esta solo se encuentra en las escrituras cristianas, no en la literatura griega secular. Puedes pensar en esta como un fortalecer interno, espiritual. Fue la forma que bajo la inspiración del Espíritu Santo se describe cómo es realmente fortalecido un cristiano. Efesios 3:16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Por su Espíritu.
no con espada, sino con tu santo ¿qué? Espíritu. Mientras el mundo se preocupa por lo externo, la fuerza física, el cristiano necesita fortalecimiento interno. 1 Timoteo 4:8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y de la venidera. ¿Por qué? Porque estás edificando sobre el fundamento que es Cristo, y todo lo que edifique sobre eso es precioso y va a pasar de esta vida a ser recompensada en la venidera. Y eso es lo que vamos a ver en Corintios. Está bien bueno esa predicación de Corintios, esa enseñanza. Pablo usó esta palabra en 2 diferentes ocasiones en sus escritos a Timoteo. En ambos lugares se describe este fortalecimiento como algo que Cristo hizo por y a través de él. 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¡Wow! Tremendo. Él siempre reconocía la presencia del Señor y que lo que él podía lograr hacer era porque realmente el Señor lo hacía a través de él. ¿Lo reconoce usted de igual manera? 2 Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Oh, qué bonito, ¿verdad? Él lo reconocía en todo lado, aun cuando era perseguido, aun cuando estaba al borde de la muerte. Le daba la gloria al Señor cuando estaba siendo perseguido por causa del discipulado, ¿verdad? Hermano, yo les puedo decir que yo estoy aquí es porque la mano de Dios, hermano. Qué bonito es eso, hermano. Requiere harta fe, ¿sí? En el Señor. Y cuando estaba desmayando y decía, no, decía Emi, decía, pues no voy a poder, esto está demasiado, es mucho trabajo, esto es mucho. Y dice, este es el llamado que Dios nos ha hecho. Confía en el Señor y fortaleció mi espíritu. Y sabe una cosa, ella me está ayudando en el discipulado, hermano, ¿sí? ¿Sí ve cómo es la cosa, hermano? Necesitamos motivarnos unos a otros porque sentimos el poder de Dios y aquí mismo puedo entender la fortaleza de Dios. No importa el cansancio, no importa qué tan extenuado esté, cuando uno está alineado con Dios, hermano, uno lo que quiere es estar y permanecer en su presencia. Aún más leemos cómo esta palabra es usada por el apóstol para describir cómo son fortalecidos todos los creyentes. Veamos algunos ejemplos. Hechos 9:22, por favor. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Sí ve? Demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Y cómo? Pero tenía que batallar, ¿verdad? Requiere batalla, requiere fortaleza espiritual. Romanos 4:20, por favor. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y veamos otro más. Veamos Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es muy fácil decirlo, pero qué bueno es demostrarlo cuando lo hacemos. ¿Sí? Qué bueno es demostrarlo cuando lo hacemos. ¿Por qué? Porque lo hemos creído. Y el que lo cree procede, hermano, y lo experimenta. La obra que Pablo estaba a punto de encargar a su joven amigo requería que su ser se fortaleciera internamente. Por eso necesitaba escoger hombres idóneos. Hombres que consideraban lo espiritual como algo importante, su relación espiritual con el Señor. Esto no era algo que Timoteo pudiera hacer por sí mismo. ¿Sí? Requería intervención de Dios. Lo que estamos haciendo requiere intervención de Dios, hermanos. Es el tipo de fortalecimiento que David experimentó el día en que descubrió que estaba solo, con todo el mundo en su contra, habiendo perdido a su familia y todas sus posesiones con los amalecitas. David se fortaleció en el Señor, 1 Samuel 30, del 1 al 6. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag el tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego.
y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nadal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Se fortaleció en quién? En Jehová su Dios. ¿Sí? De ahí es donde viene la fortaleza. ¿Está desanimado usted en hacer discípulos porque ha tenido contratiempos, dificultades? ¿Cierto? Fortalécete en el Espíritu. El Señor te ha dado todo para que puedas ser fortalecido en el hombre interior por medio de la fe en Jesucristo. El evangelismo y el discipulado deben hacerse en y a través del poder de Cristo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire que el testimonio viene del poder de Dios. Primero se recibe el poder de Dios. Somos llenos del Espíritu Santo para que entonces haya testimonio en nuestra vida. Yo no puedo testificar de lo que no estoy viviendo. Si yo estoy viviendo en ese momento, estoy viviendo y estoy experimentando en el momento comunión con Cristo, de seguro que tengo algo que hablar, hermano, porque el Señor me ha hablado a mí. Tenemos palabra para alentar porque el Señor me ha alentado a mí. ¿Sí? Tenemos palabra para consolar porque el Señor me ha consolado a mí. Y mire bien lo que dice aquí. Dice que Jesús dijo a sus discípulos que esperaran para ser que testigos hasta que el Espíritu Santo de Dios hubiese venido a morar en ellos. Obviamente ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo dentro de ellos. Dice, separados del poder de Dios dentro de nosotros, no podemos esperar lograr la gran comisión. Ese es el principio. Separados del poder de Dios, no podemos lograr la gran comisión. El Espíritu Santo a nosotros nunca no se nos va, ya está allí. Pero no siempre nosotros estamos viviendo según el Espíritu. Y siempre y cuando no estemos viviendo según el Espíritu, sino según la carne, no vamos a experimentar ese poder de Dios. No vamos a tener aliento para alentar a nadie porque estamos desanimados. No vamos a tener amor para amar a los demás como Dios nos amó a nosotros, porque en ese momento no estamos experimentando el amor de Dios. ¿Sí? Nosotros no podemos dar de lo que no estamos experimentando diariamente. Cuando Jesús envió a sus discípulos durante su ministerio terrenal, les dio autoridad y poder para ejercer sus mandatos. Lucas 9, del 1 al 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, claramente, el Señor te ha dotado a través del discipulado, a través de aquellos que te han enseñado de cómo hacer la obra de Dios. Él te ha dotado de toda autoridad, de la misma autoridad que tú has aprendido de aquel que te ha discipulado. Esa misma autoridad se te ha dado a ti porque has recibido del mismo Espíritu. Todos nosotros hemos recibido del mismo Espíritu y tenemos del mismo poder, pero no todos estamos utilizando su poder. Escúcheme bien. No todos nosotros estamos experimentando su poder, no porque no lo tengamos, sino porque no estamos creyéndole a Él. Estos hombres no tenían al Espíritu Santo, hablando de los discípulos antes del Pentecostés, morando dentro de ellos. Por eso Jesús les dio poder y autoridad. Pero ya nosotros, que el Espíritu Santo reside en nosotros, tenemos el poder y la autoridad. Constantemente. Jesús sabía que aparte del poder de Dios, ellos no podrían hacer la obra de Dios. Dios nos pone una tarea grande. Tan grande es que requiere la dependencia a Él para que podamos triunfar y se pueda ejecutar.
Y aquellos quienes ponen su fe para hacerla, van a experimentar ese poder y van a experimentar su presencia en todo camino donde vayan. Se trata de una simple verdad, sin embargo es la más profunda e indispensable. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ese era uno de los propósitos por los cuales el Señor tenía que irse. Porque mientras estaba en el cuerpo, estaba limitado en el cuerpo físico para proclamar entonces el Evangelio, para proclamar entonces la salvación. ¿Sí? Pero ya entonces, habiendo venido el Espíritu Santo, cada persona es un testigo. Y por eso entre todos podemos hacer cosas más grandes que las que Él llegó a hacer. ¿Sí? Es de suma importancia entender que somos colaboradores con Dios y no tanto trabajadores para Cristo. Es bien importante eso. Porque dependemos del poder de Dios, no podemos aislar el uno del otro. No es como una relación de un amo y un esclavo. Que el amo demanda del esclavo lo que el esclavo, lo que él quiera, sin considerar realmente que el esclavo pueda llegar a hacerlo. Algunos esclavos morían en ese tiempo por causa del extenuante trabajo que le ponían a hacer. El tipo no le importaba, para eso hay otros esclavos, ¿verdad? Pero no, el Señor nos ha dado su espíritu y nos ha habilitado para que junto con Él podamos hacer la obra de Dios. Francamente, hablando sin la participación y supervisión directa de Dios, las misiones no lograrán nada. ¿Sí? Se habla de métodos humanos y libros se escriben por todo lado, hermanos, pero tenemos que volver a la Biblia. Tenemos que volver a lo que dice la palabra de Dios, es a través del Espíritu Santo. Francamente, hablando sin la participación y supervisión directa de Dios, entonces las misiones no lograrían nada. Pablo es un buen ejemplo de esta verdad. En Romanos 15, del 14 al 21, habla de su ministerio en el Evangelio sobre los gentiles. En el versículo 18 dice, ¿puedes leerlo de la Filmina, por favor? Sí, 15 al 21. El que está allí, sí, versículo. Sí. El 18. Sí. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. ¿Con la palabra y qué? Y las obras. Él no sabe hablar sino de Cristo y a este crucificado. Porque eso es lo único que queremos hablar nosotros cuando estamos teniendo tiempo con Él, estamos siendo revestidos de su poder. Queremos hablar de lo que Él nos ha dado, ¿verdad? En su segunda epístola a los Corintios, Pablo dice, 2 Corintios 3, del 5 al 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Sí, es Dios quien nos hace competentes, no es la educación, el estatus socioeconómico, es Dios quien nos hace competentes. Y le voy a poner un ejemplo práctico, un ejemplo real que yo lo vi. Con mi mamá y mis hermanos, nosotros cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo y fuimos a una iglesia, ¿verdad? Por primera vez. Nosotros nos sentamos y yo todavía tenía este sentir de ser un poco como elitista, porque yo venía de una clase alta, ¿verdad? Y vivía pues como un rey y teníamos nuestras sirvientas y todo eso, ¿verdad? Y el Señor tenía mucho que cambiar en mí, ¿verdad? Sí, exactamente. Y entonces cuando me dicen a mí, o sea, tenía algún crecimiento espiritual, pero no lo suficiente para realmente entender esta situación, ¿verdad? Cuando me dicen a mí que tienes que ir, oye Carlos, tú ya más o menos sabes estos principios acerca del bautismo y las primeras doctrinas, ¿por qué no vas más bien a la clase de los mayores ya? Y yo, ¿qué voy? Oh, qué bueno, a la clase de los mayores.
Y me siento yo y entonces estamos esperando a que el maestro entrara. Entonces estamos orando cuando entró el maestro. Y yo vi, y ese es el maestro. O sea, eso es lo que me decía en la mente. Ese es el maestro, ¿verdad? Era un aborigen que creció sin saber leer ni escribir. ¿Sí? Y yo me senté y honestamente yo miraba para arriba y para abajo y dije, ¿este quién nos va a enseñar, verdad? Pero hermano, cuando comenzó a hablar el poder y la presencia de Dios, la sabiduría de Dios prontamente se hizo saber en mi persona, que es Dios quien te hace competente. Es Dios quien te da la sabiduría. Mi mamá y yo éramos así, ni profesores de seminario. Y yo pienso que es que ni aún el pastor que teníamos en la iglesia hablaba con tal sabiduría. Y nos decía cómo él aprendió a escribir, a leer y a escribir cuando fue salvo, leyendo las escrituras. Le enseñó un hermano a leer las escrituras y le enseñó primero la escritura a aprender a leer y escribir. Y la pasión con que enseñaba era como que uno sentía al mismo Señor ahí en la presencia. Estábamos como sentados y el Señor enseñándonos a través de él, hermano. Y ahí me di cuenta muy bien cómo el Señor usa a todas las personas, ¿verdad? Y ya cuando llegamos a la casa, entonces ya nosotros ya a la sirvienta, nosotros le decíamos, le compartimos ya el evangelio, le invitamos a la iglesia. La invitamos a que comiera junto con nosotros en la mesa. Dejamos esa barrera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el Señor. Porque Él es el que nos hace competentes. ¿Sí? En Colosenses 1, el 24 al 29, leemos acerca del servicio de Pablo. En los versículos 28 y 29 dice así: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Sí, dice poderosamente en mí. Dios usa vasos humildes. 2 Corintios 4:7. Léelo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sí ve? Dios usa vasos humildes para que nosotros sepamos claramente y sin lugar a dudas de que la obra que estamos haciendo es obra de Dios y no nuestra. ¿Sí? El día que sus hijos y mis hijos vean que lo que Dios nos pone a hacer a nosotros es obra de Él y no nuestra, entonces estamos haciendo discípulos. Es la única manera, hermanos. Porque se van a dar cuenta que el poder que emanaba su padre o su madre no venía de un poder natural humano, sino sobrenatural y divino. Y yo espero dejarle esa herencia a mi hijo para que no quiera simplemente ser como su padre, sino ser como Cristo. ¿Sí? Que él diga, wow, yo sé de dónde vino ese poder y yo sé cómo encontrar ese poder. Porque yo vi a mi papá cuando oraba conmigo. Yo vi cuando mi papá salía conmigo. Yo vi cuando el momento difícil y mi papá estaba lleno de la fe en Jesucristo. Qué mejor manera de morir que ellos se apoyen en Jesucristo. Y que sigan haciendo discípulos así como vieron que su padre y su madre lo hicieron. Oh Dios, ayúdanos a hacer eso. Porque todavía tenemos ese concepto occidental y ese materialismo consumista. Que lo que queremos nosotros de nuestros hijos es dejarle un mejor mundo para ellos. Pero no es así. No es así. Si su meta es dejarle un mejor mundo a su hijo, estás totalmente equivocado. Es egoísta ese pensamiento porque solamente piensa en tu consumo para tu hijo. Lo que debes dejarle a tu hijo es la presencia del Señor, para que invierta en otras personas y haga discípulos. Debemos de dejarle a esta sociedad perversa
unos hijos llenos del Espíritu Santo para que inviertan su vida, para que cambien este mundo. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Sí? Pero no, hermanos, muchas veces estamos pensando, ¿y la universidad de los hijos? No me malinterprete, si tiene cómo hacerlo, déselo. Pero tenga cuidado. Que lo que se les da fácilmente, muchas veces no lo aprecian. Yo fui uno de ellos. Sí. Porque no veía nada sobrenatural en cuando mi papá sacaba el dinero y lo pagaba. Pero sí es bueno que ellos vean algo sobrenatural cuando ellos se esfuerzan y Dios les ayuda y pueden proveerse para sus estudios. Y les puede costar y vean el poder de Dios y seriamente estudien, no para llegar a ser profesionales realmente, sino para ser discípulos de Cristo en los sitios de profesión, ¿verdad? Para alcanzar a aquellas personas. Ellos tienen que tener una mentalidad más allá de yo ser un profesional y tener un buen dinero y ofrecerle una buena vida. No, eso es lo que piensa el mundo. Nosotros vamos más allá. Nosotros tenemos de pensar en cambiar este mundo a través de hacer discípulos. Él se encargará de nuestras necesidades. ¿Sí? ¿O qué voy a ser un profesional? Pero no es para hacerme rico. Es para alcanzar a las personas con las que me voy a relacionar por medio del Evangelio de Jesucristo. Nos quejamos de los gobiernos, pero hermano, el problema está en la iglesia, no está haciendo la labor de hacer discípulos. Porque necesitamos personas en el gobierno que sean personas cristianas. Pero para que alcancen esa posición cristiana tenemos que educarlos desde casa. Que la vocación que tienen es para el Señor, para que el Señor se glorifique y hagan discípulos, no para que se hagan famosos y se hagan adinerados. Si Pablo, uno de los más grandes misioneros que jamás haya vivido, comprendió que los medios verdaderos para el ministerio eran Cristo en y a través de Él, entonces Cristo también debe ser la fuente del ministerio en nuestras vidas. Hermano, para ser discípulo se requiere depender de Cristo. ¿Cuántos de ustedes, y voy a ser bien sincero, escúcheme bien, cuántos de ustedes han tenido problemas en el matrimonio, pero difíciles, hermano? Que usted siente tirar la toalla, pero usted siente el poder de Dios y su consolación y con lágrimas usted dice: Señor, tú me estás fortaleciendo y tú nos reconcilias y tú me impulsas a pedir perdón, porque es parte del discipulado, hermanos. El Señor permite que ciertas circunstancias y roces vengan a nuestros hogares y todo. ¿Para qué? Para que nosotros nos concentremos en la gran comisión. Tiene que ver con todo nuestro ser. Cuando tratamos de departamentalizar y decir: ya está en mi vida religiosa y está en mi vida secular, vas a caer en gran conflicto. Gran conflicto, hermano, porque las personas van a ver una dualidad. Y eso es lo que se veía en los fariseos. ¿Sí? En Cristo no se veía esa dualidad. No se veía ni en Pablo ni en Timoteo. ¿Por qué? Eran hombres de Dios que sabían muy bien que el llamado era un llamado que Dios los hizo desde un principio cuando creyeron, y que ellos son nuevas criaturas. Y esa criatura está envuelta en todo tipo de circunstancias. No tiene por qué separar lo uno de lo otro. Es Cristo en todo y a través de todos, para la gloria de Él. Amén. Él es la fuente, hermanos. En Mateo 28 Jesús animó a sus discípulos con el hecho de que Él estaría con ellos hasta el fin del mundo. Jesús es la verdadera fuente para llevar a cabo las misiones en esta dispensación. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí está.
hasta el fin del mundo, hermano. Ahí cuando la situación está difícil, aún en tu propio hogar, ahí está el Señor. Ahí está para auxiliarte, hermano. ¿Sí? Ahí está para reconciliarte, ahí está para darle nuevamente sabor a tu matrimonio. Porque Él puede dar gozo cuando nosotros dependemos de Él. ¿Sí? También situación con tus hijos, también la misma cosa. Cuando hay momentos difíciles, el Señor te va a ayudar porque Él está allí, hermanos. ¿Sí? Dios es el que da en última instancia cualquier aumento. Dice ahí Pablo, en 1 Corintios 3, del 5 al 9, por favor. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dios nos está labrando como iglesia, como edificio, hermanos. ¿Sí? Pero el que da el crecimiento, uno es el que planta, otro es el que da entonces el riega, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros simplemente obedecemos la obra que nos ha encargado. Y Él va a hacer la obra en nosotros. ¿Por qué muchas veces carecemos del poder de Dios? Es porque no le hemos creído y no nos estamos movilizando haciendo discípulos. ¿Sí? Qué bueno que en nuestras casas nuestros hijos también puedan decir que el crecimiento de mi padre, de mi madre y todo lo ha dado Dios. ¿Sí? Lo ha dado Dios. Qué bueno que en la iglesia que diga cada miembro de la iglesia, el crecimiento lo ha dado Dios. No que el crecimiento lo ha dado el pastor. ¿Sí? Que hoy en día lo contratamos a usted pastor para que no haga crecer la iglesia. Sí, así le dicen prácticamente hoy. Y le damos un año y si no crece, entonces para afuera, ¿no? Por eso toda cantidad de métodos, no nos digamos mentiras, hermanos. Ore la oración, esto, ya. Oró la oración, bienvenido al reino de Dios. Un aplauso, hermano, y así. ¿Por qué? Por agradar a los hombres, hermanos. Por ganarse la admiración de cuántas almas ha llevado supuestamente a Cristo. Que por gracia de Dios, uno que otro se salva. Pero esa no es la manera como Dios nos ha llamado a adulterar la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a parar ahí por hoy. Ok. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Enséñanos a fortalecernos en el Espíritu, Señor. Por medio de la meditación en tu palabra, por medio de la oración, por medio de la comunión de unos con otros, Señor. Ayúdanos a ser discípulos, Señor. Porque de esa manera, a las personas que estamos discipulando, sea ya de nuestra propia familia o personas de la iglesia, ellos van a creer tu testimonio. No solamente porque está escrito, sino porque lo ve en esa epístola de carne y hueso que somos nosotros, Señor. Epístola abierta, Señor. Padre, gracias por todo lo que tú nos has dado en Cristo Jesús. Amén. Amén.